a poner a grabar. Díganme cuando lo empiezan a ver. Ahora, profe. Ahí se ve, profe. Bien. Traten siempre, cuando les voy pasando lo que vamos compartiendo, traten siempre de pensar lo que implica para ustedes esto que uno les va presentando, qué relación tienen con los insumos que ustedes van a ver en farmacia y demás. Parte de este material que compartimos ahora es de la Asociación de Farmacias Hospitalarias, que ellos tienen el curso de auxiliar en farmacia. Entonces, a los farmacéuticos nos suelen compartir ese material que ellos utilizan. Bueno, acá lo planteamos desde el punto de vista de entender cuál es la relación entre físico-química y las generalidades o propiedades de los productos médicos, ¿sí? Para eso es bueno entender qué es un producto médico, qué son los biomateriales, de qué hablamos cuando hablamos de inercia biológica, cómo se clasifican esos biomateriales y de acuerdo al método de obtención, si son naturales o sintéticos, también se corresponde con una clasificación. ¿Qué pasa? Para entender un poco los distintos materiales y las propiedades que los forman y demás, hay algunos conceptos importantes. Traté de presentarlos resumidos, no soy muy amante de muchos conceptos de memoria si no se entiende. Para eso es importante saber que el cuerpo es una porción limitada de materia, que hablamos de materia cuando hablamos de un cuerpo que posee masa. Digamos, la materia se percibe mediante los sentidos, o sea, hay algo que me va a permitir determinar que hay una porción de masa, una porción de materia, porque ocupa un espacio, porque lo puedo percibir, lo puedo ver, lo puedo tocar o lo puedo oler. Entonces, se plantea que hablamos de materia cuando hay algo que podemos percibir a través de los sentidos. Y cuando hablamos de materiales, es cada uno de las clases de materia, ¿sí? Hablamos de materiales diferentes porque tienen propiedades diferentes. Esas propiedades son características que las distinguen y esas propiedades van a tener que ver con la utilidad que se le va a dar a ese material, con la vida útil, con la biodisponibilidad, el costo, etc. Es decir, a veces cuando decíamos el tema del costo, el otro día cuando veíamos las sondas nasogástricas, que creo que eran, bueno, las de PVC tienen mucha menor duración, son más económicas, pero duran mucho menos que una sonda nasogástrica de silicona. Entonces a veces es muy difícil medir en salud costo-beneficio, porque a veces si la tengo que cambiar más seguido y tengo que usar más sonda, el costo termina siendo casi el mismo. O si tengo más riesgo para el paciente, la complicación que puede haber con respecto a la atención de un paciente por utilizar un material de bajo costo puede resultarle al sistema de salud mucho más caro que haber comprado el mejor producto médico. ¿Cómo se clasifican las propiedades de la sustancia? Las propiedades se clasifican en aquellas que podemos percibir por medio de los sentidos, o sea, que podemos tocar, que podemos medir, que podemos pesar, que podemos oler, que podemos, bueno, en el caso de salud menos, pero que se puede probar, ¿sí? Son aquellas características que se pueden percibir por medio de los sentidos, pero bueno, hay algo de subjetividad también en eso. Después están las propiedades experimentales, son aquellas propiedades
que se determinan midiéndolas experimentalmente. ¿Sí? Son propiedades que se miden, son definidas y son constantes. Es decir, son constantes en las mismas condiciones. O sea, por ejemplo, si hablo de ciertas características de un material, tengo que aclarar a qué temperatura se da esa propiedad, porque hay propiedades que dependen de la temperatura, dependen de la humedad. Entonces, tengo que aclarar esa propiedad en qué condiciones está medida, ¿sí? Entonces aparecen propiedades como la densidad, la solubilidad, el calor específico, el punto de fusión, de ebullición, el índice de refracción, etc. Son propiedades, digamos que no es que tenemos que conocer todas las propiedades de todos los materiales, sino que tenemos que conocer aquellas propiedades que tienen que ver con la utilidad de ese material. Es decir, por ejemplo, el punto de fusión y de ebullición lo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, en el área de esterilización, cuando se hace la esterilización por calor seco y por calor húmedo, ¿sí? Cuando hablo de la solubilidad, estoy en esto cuando decíamos hoy, bueno, las ampollas hay que prepararlas, bueno, una cosa es mezclarlas y otra cosa es que realmente se solubilicen, porque de eso depende que haya una cierta homogeneidad en el preparado y que me asegure o me garantice el efecto farmacológico esperado. Bueno, también estas propiedades que dijimos recién, que se pueden medir experimentalmente, que son constantes, permiten diferenciar los materiales con mayor certeza. Es decir, que a veces no tengo dudas de la calidad de un material y a través de alguna de estas propiedades puedo determinar si ese material es puro o no. Por ejemplo, la densidad es una propiedad que sirve para poder determinar o asegurarme si un material es el que me están diciendo que es. Y esas propiedades no dependen de la cantidad de material, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una droga en estado líquido y puedo medir sus propiedades de un recipiente que tiene 100 mililitros y lo puedo medir de un recipiente que tiene 200 mililitros y las propiedades van a ser siempre las mismas porque no dependen de la cantidad de material que haya. Son físicas, son específicas y son constantes. Y después tenemos por otro lado las propiedades extensivas, ¿sí? Las propiedades extensivas son la que dependen de la cantidad de materia que tengo, ¿sí? La masa, el peso, el volumen, la superficie, la longitud, el calibre, todas esas propiedades que hablábamos el otro día, inclusive con respecto a las ondas, que hablábamos de longitud y calibre, esas son propiedades extensivas, ¿sí? Dependen de la cantidad de materia que hay en esas ondas. El volumen de un determinado inyectable, son propiedades que no me permiten distinguir un material de otro, ¿sí? Puedo tener el mismo volumen de dos materiales distintos y no estoy segura si son iguales o no, porque el volumen no es una propiedad característica o propia de cada material. Un ejemplo de la propiedad extensiva en relación a lo que hablábamos el otro día del equilibrio hídrico del cuerpo, por ejemplo, el 54% de la masa corporal de la mujer adulta es agua, ¿sí? Es decir, y el 60% del varón adulto es la cantidad de agua. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes podrían calcular la cantidad de agua en el organismo? Sí, es decir, lo que hacen es multiplicar la masa de cada uno de ustedes por el porcentaje de masa que les estoy indicando acá. Es decir, una mujer que mide 60 kilos, multiplica 60 por 54% y le da la cantidad aproximadamente de agua que tiene en el cuerpo.
Y el varón, un varón de 70 kilos, multiplica 70 por el 60% y les da la cantidad de agua que tiene en el organismo, siempre indicado en kilogramos, en unidad de masa. Entonces, la otra pregunta puede ser, bueno, ¿pero lo puedo calcular en litros de agua? Sí, porque la densidad del agua es aproximadamente 1, entonces si una mujer tiene, dijimos hoy, creo que habíamos dicho un peso de 60, 30 y pico kilos de agua en el cuerpo, es lo mismo que decir que tiene 30 y pico litros de agua, ¿sí? Porque la densidad del agua es aproximadamente 1 kilogramo por litro, ¿sí? Esa es un ejemplo de una propiedad extensiva que tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Se entendió este último cálculo o quieren preguntármelo? Se entendió, porque nadie dice nada, doy por Sí, se entendido. entendió. Sí, ¿Ustedes, profe. ustedes trabajaron con porcentaje en matemática? Sí. Bien. Otra propiedad importante, una propiedad específica, y ahora vamos a ver por qué es importante en salud, es la densidad. Ustedes a veces pueden encontrar, pero es muy pocas veces, pero yo igual lo incluí por las dudas que si llega a aparecer sepan de qué se está hablando. Se habla de densidad y de peso específico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La densidad es la relación masa-volumen, es decir, es la masa de una unidad de volumen. Las unidades son gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre decímetro cúbico. Y el peso específico es la relación peso-volumen, es decir, es el peso de una unidad de volumen. Entonces yo por las dudas volví a repasar un poco algo que deben haber ustedes visto en matemática. Ustedes vieron las unidades que se utilizan para indicar la masa, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Ustedes deben haber hecho ejercicios con unidades de masa. Gramo, kilogramo. Sí. Bueno, Kilogramos, gramo y miligramo. miligramo. Claro, esas son unidades o sea, yo no puedo indicar la masa de una sustancia solamente con un número. Es fundamental que lo acompañe de la unidad. Para la física, las unidades, y para química también, las unidades son fundamentales. Y el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre un cuerpo, ¿sí? Es decir, en nosotros, como estamos todos supeditados a la misma fuerza de la gravedad, podemos decir que si tenemos una masa de 60 kilos, tenemos un peso de 60 kilogramos fuerza. Eso puede cambiar si varió la posición con respecto al mar, o sea, puede variar la fuerza de la gravedad. Pero nosotros lo que más usamos es densidad. Yo solamente se los puse peso específico por si en algún material aparece ese dato. Entonces vuelvo a repetir. La densidad es la relación masa-volumen, es la masa de una unidad de volumen y se puede expresar en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre decímetros cúbicos. ¿Unidades de volumen vieron? Mililitros, litros, centímetros cúbicos. Eso sí. Sí, profe. Bien, las unidades de volumen se pueden medir, se pueden indicar en mililitros o litros o en centímetros cúbicos o decímetros cúbicos, ¿sí? El mililitro es equivalente al centímetro cúbico, después lo voy a agregar yo acá, así no me ¿Y lo el dejo. decímetro a qué equivale? El decímetro cúbico. El decímetro cúbico al litro. Un decímetro cúbico es un litro. Ah, no sabía. Claro, yo después acá se los voy a agregar, ahora no me deja porque me pasa la otra diapositiva. Yo después les voy a agregar acá al lado, centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. Y decímetro cúbico es lo mismo que litro. Entonces, ustedes a veces en las concentraciones pueden llegar a ver centímetro cúbico
o mililitro, o pueden llegar a ver decímetro cúbico o litro. No sé si está, porque vieron que hay cuestiones que están reglamentadas en cuanto a la forma de expresarlo, pero creo que en esto no hay un reglamento para, después me tendría que fijar en el ANMAT si exigen que utilicen una determinada unidad de volumen. Bueno, ¿entendieron lo que es la densidad? Sí, Silvia. Igual nosotros, le hago una pregunta, tenemos una tabla, digamos, para sacar eso. Claro, ustedes, la densidad yo les dije que es un valor que se tomaba, se medía experimentalmente, y una vez que está medido experimentalmente, se ponen tablas, como es un valor constante, entonces uno quiere saber la densidad de determinado producto y la puede consultar en tablas. Y ustedes fíjense en que una particularidad de las tablas de densidad, yo puse una diapositiva con una tabla para que ustedes la vean. Una particularidad de esas tablas es que está indicada la temperatura, porque la densidad es una propiedad que puede variar con la temperatura. Entonces tiene que estar aclarado en la tabla a qué temperatura están medidas esas densidades. O sea, ustedes no van a medir densidades, o es poco probable. Bueno, a lo mejor en algún preparado sí. En los preparados farmacéuticos puede ser que midan densidad, porque a veces por ahí tienen una sustancia y no saben si es pura o no. Entonces, si no está bien clara la etiqueta, a veces se puede medir la densidad para estar seguro. Medir la densidad no es difícil, existen instrumentos para medir densidad que se llaman densímetros, y si no, lo que hay que hacer es medir la masa y el volumen y dividirlo. Miden la masa de un determinado volumen de líquido, y de esa manera hacen masa sobre volumen y les da el valor de la densidad. Claro, claro, eso lo hicimos en matemática. Ah, buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, ¿por qué tiene importancia en el campo de la salud? ¿Sí? Porque nos da una referencia, por ejemplo, con algunos líquidos que hay en el organismo. Por ejemplo, será importante saber cuál es la densidad de la orina, la sangre y el líquido sinovial. Sí, es sumamente importante, porque si hay alteración de la densidad me está indicando algo, y si ustedes se fijan, en un examen bioquímico la densidad de la orina está indicada. Entonces, la densidad de la orina normalmente varía entre 1015 y 1025, esto sería kilogramos por litro. Generalmente la función renal es bastante buena, es capaz de segregar una orina concentrada, pero casi siempre las orinas de poca densidad son abundantes y las de elevada densidad son escasas. Una excepción notable es la diabetes. Hay un tipo de diabetes que se llama diabetes sacarina, en la que hay poliuria y orina abundante. Digamos, en general en la diabetes siempre hay orina abundante, es un síntoma de la diabetes, la poliuria. Y tiene entonces un volumen alto de orina y tiene una densidad elevada. Probablemente porque está alterada la reabsorción, entonces la orina sale más concentrada, y si está más concentrada va a tener más densidad. La sangre, hay algunas variaciones con respecto a la densidad de la sangre en el varón y en la mujer. Normalmente se manejan para el hombre una densidad de 1052 a 1060, y para la mujer 1050 a 1056. Y el líquido sinovial es un líquido que está en las articulaciones y tiene una densidad de 1008 a 1015. Entonces, la pregunta que uno se haría es, bueno, ¿qué enfermedad puede causar la alteración de la densidad de la orina y de la sangre? ¿Sí? Digamos, uno puede llegar a pensar qué tipo de patologías me pueden generar otros componentes en orina que hagan que la densidad de la orina cambie, o por ejemplo, en sangre, la presencia de proteínas, de las lipoproteínas, o sea, las proteínas unidas a lípidos
si están en cantidad, o sea, están muy concentradas en lipoproteínas, esa sangre probablemente sea más densa. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con ciertas dificultades para la circulación o el bombeo de parte del corazón, cuando tengo la sangre con mayor densidad. Y acá les mostraba algunos ejemplos de algunas drogas que están justamente en ampolla, y está indicada la densidad. Por ejemplo, la adrenalina tiene una densidad de 1,004 gramos por mililitro, está determinada por densitometría, que quiere decir que está medido, ¿sí? En cambio, por ejemplo, hay otras drogas como busulfán, por ejemplo, que es 1,067, esa densidad está indicada por el proveedor, no está medida con densitometría, con un densímetro, sino que está indicada por el proveedor. Después tenemos, por ejemplo, nombro aquellas que uno las ha visto más en los centros de salud. Por ejemplo, la bupivacaína, al 0,25% tiene una densidad de 1,002, al 0,50% tiene una densidad de 1,003. El tema que con respecto a una bupi de 0,75 no tengo diferencia, o sea que la densidad no me va a servir para diferenciar una bupi de 0,5 a una bupi de 0,75. Bueno, el carboplatino también tiene una densidad que depende de la marca, ¿sí? Fíjense en que acá distinta marca tiene distinta densidad, pero la concentración es la misma, 10 miligramos por mililitro y 10 miligramos por mililitro, ¿sí? Bueno, eso le puse algunos ejemplos para que vean la importancia de la densidad. Otra de las cuestiones que también es importante es la densidad cuando hablamos de la densidad ósea. Ustedes saben que hay un método que es la densitometría, que es para determinar la densidad ósea, porque la densidad de ósea tiene que ver con el aporte de calcio. Lógico que la densidad ósea es un poco más difícil porque tengo poros, y entonces si hay poros, tengo aire, por lo tanto no es la densidad de la masa ósea sola, sino del aire que haya contenido en las trabéculas del cuerpo óseo, del hueso. Bien, entonces, esta primera introducción que les hice con respecto a lo que son las propiedades, de la importancia de las propiedades de los materiales y conocer algunas, da pie también para que definamos un poco lo que es un producto médico. Digamos, un producto médico es un producto para la salud destinado tanto a la prevención como al diagnóstico, como al tratamiento, la rehabilitación o anticoncepción, y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal, pudiendo entre tanto ser auxiliado en su función por tales medios. A ver, repetimos el concepto, a ver si quedó claro. ¿Para qué se usa? En salud puede usarse tanto para prevención, para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción. Pero un producto médico no tiene un medio farmacológico, ni tiene un sistema inmunológico, un medio metabólico, sino que ejerce su función por el mismo material, ¿sí? En algunos casos su función puede ser auxiliada por esos medios farmacológicos o inmunológicos. Entonces tenemos ejemplos de algunos productos médicos, tenemos un estetoscopio, tenemos una llave de 3 vías, tenemos los distintos instrumentos que se utilizan para mediciones, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un sistema que debe realizar, no alcanzo a ver bien, pero debe estar midiendo saturometría, debe estar midiendo frecuencia cardíaca, pulsaciones, supongo, y bueno, esos instrumentos son los que permiten
realizar el control de los signos vitales, ¿sí? Bueno, y acá tengo una B14. Bueno, y biomaterial es el material de origen natural o sintético, empleado solo o combinado en la fabricación de un producto médico destinado a interaccionar con sistemas biológicos, ¿sí? Es decir, por eso se llama biomaterial, justamente porque tiene que interaccionar con un sistema biológico. Y biocompatible es que puede coexistir con un tejido vivo sin causar ningún efecto nocivo. ¿Qué es la inercia biológica? La inercia biológica es la aptitud del organismo para reaccionar contra un material. Por ejemplo, el poliuretano provoca menor inercia biológica que el látex, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con el uso del látex que a veces produce reacciones alérgicas. Después tengo un material para compartirles respecto a las reacciones que se pueden hacer determinados tipos de piel al uso de látex. Piel o mucosas. Después, los biomateriales también se clasifican según el origen, si son naturales o sintéticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces tenemos de origen natural, por ejemplo, el colágeno, que se utiliza en implantes y válvulas cardíacas, metales que se utilizan en la prótesis, ¿sí? Los metales pueden ser, a veces son metales puros, a veces son aleaciones. Las distintas aleaciones que aparecen en las prótesis o en el material quirúrgico, tiene que ver con lograr un material que tenga una propiedad determinada en cuanto a estabilidad, a ser inalterable frente a las condiciones en las que se utiliza. Después tienen el catwood, que se utiliza en las suturas, también es natural. La seda, que se utiliza en las suturas. El látex, que se utiliza en las sondas, porque el látex proviene del caucho, que es un producto natural. Y el lino, que también se utiliza en la sutura y que es natural. Y después tenemos algunos biomateriales sintéticos, que el otro día nombramos, algunos cuando vimos los materiales de las sondas nasogástricas. Está el poliéster o ácido poliglicólico, que son las suturas absorbibles, el polietileno, que está en los catéteres, el polipropileno, que está en las jeringas, acrílicos, que generalmente son las lentes de contacto, cemento óseo, el teflón, que puede aparecer en los catéteres, que son fluorocarbonados, poliamidas, que aparecen en algún tipo de sutura, silicona en los implantes, y vimos también algunas sondas, las sondas vesicales, la sonda nasogástrica, poliuretano, también aparece en catéter y sonda, PVC también aparecía en algunos en algunas sondas que vimos el otro día, aparecen generalmente en las tubuladoras o guías, y cerámico, que normalmente suelen usarse como sustitución de elementos óseos, piezas dentales. Profe, perdón que la interrumpa. Nosotros en esterilización usamos el polipropileno que viene en planchitas o en hojas, como si fuera una tela de 1 metro por 1,20, y se envuelve en algunos materiales para poder esterilizar. Es mucho más higiénico y más limpio, más práctico que lo que se usaba anteriormente, que eran las telas comunes, que nunca, por mucho que uno las lave, nunca terminan de quedar limpias. Entonces esto es todo mucho más estéril, más fácil de que quede una esterilización al 100%, con esa tela de polipropileno. Bien, así que envuelven, ¿qué tipo de materiales envuelven y qué tipo de esterilización es? Se utiliza para cualquiera de las máquinas que tenemos.
nosotros podemos envolver en material que se usa para esterilizar por óxido de etileno, también lo utilizamos en el equipo que se esteriliza con peróxido, y Ujú. también lo usamos para esterilizar por vapor en las Bien. autoclaves. En el autoclave, Y bien. se puede envolver cualquier tipo de material que se necesite esterilizar. Perfecto, bien, así que envuelven el material, después de estar lavado, lo envuelven y lo ponen a esterilizar. ¿Y la cinta de control de esterilización va dentro del paquete o fuera del? Pregunto porque no lo sé, ¿eh? Sí. ¿Va por dentro o por fuera del paquete de Y polipropileno? nosotros usamos cinta como si fueran unas cintas de papel, Sí, que son unos indicadores que cuando se hace el proceso varían, tienen unas rayitas, esas cintas son unos indicadores que varían cuando se realiza el proceso. Entonces se usa para sujetar la tela o el papel de grado médico, nada más que es una cinta especial. Y también claro. usamos unos indicadores que también se le pone, es como un cartoncito que tiene una pinturita, que esa pintura cambia también de color cuando se esteriliza. Lo único que las cintas se utilizan todos, porque lo utilizamos como una cinta común para sujetar, y el otro indicador, que es como un cartoncito, ese chiquitito, ese también, eso lo usamos uno, se pone uno por fuera del envoltorio de cada material. Y una de las cosas también que se usan es que, por ejemplo, algunos envoltorios llevan doble envoltorio y otros llevan un envoltorio simple. El envoltorio simple es generalmente para el material que se usa diariamente, y el material que se envuelve doble es el material que usan uno cada 2 o 3 meses, entonces para que tenga un mayor tiempo de esterilización se le hace doble. Bien, muy bien, me encantó lo que me dijiste. Yo te pregunto, cuando vos decís que utilizan un cartoncito, ¿puede ser algo para medir contaminación biológica? Además de la cinta que vos dijiste que colocan otro cartón, ¿puede Claro, evaluar sí, contaminación biológica? Fíjate, exactamente. fíjate qué importante que, digamos, el hecho de que se utilice el polipropileno, porque seguramente se debe haber evaluado la calidad o la propiedad que tiene el polipropileno para envolver el material, pero que el material sea esterilizado, porque vos tenés que garantizar que esté envuelto, pero que lo que está dentro de la envoltura Me realmente quedé esté sin micrófono, perdón. que no, que digo que tenés que garantizar que seguramente si proponen de usar el polipropileno es porque se debe haber probado que aunque el material esté envuelto en ese material, igual va a ser esterilizado, porque vos pensás que está cerrado. Entonces hay que garantizar que la sustancia o el método que se está usando para esterilizar llegue a cada uno de los materiales que están envueltos. Pregunto, Sí. ¿se tienen que envolver los materiales de a uno o pueden envolver más de un material? No, por ejemplo, hay canastos, les llamamos canastos, que se usa, por ejemplo, tenemos un canasto que es solo para neurocirugía, que ahí vienen todo el equipamiento, todo el instrumental que se utiliza para una cirugía de neuro. Entonces se estiliza dentro, nosotros le decimos canastos, son especiales para poder esterilizar y que entre el vapor o el peróxido o el oxígeno, que por supuesto pasa el polipropileno. El polipropileno tiene pequeños poritos muy milimétricos que no se ven a simple vista, que cuando se realiza, cuando uno lo pone adentro de la máquina y se realiza el proceso, durante todo ese proceso esos poros se cierran, al igual que el papel de grado médico. Esos poros se cierran y queda todo sellado, pero luego que termina el proceso. Claro. Y el Lo material que,
¿Se entrega envuelto? El material sí, Está bien. se entrega todo El que envuelto. puse queda Sí. envuelto. Envuelto o pauchado. Nosotros Bien. tenemos una máquina donde se pauchea, Sí. son como si fueran unos sobrecitos, por ahí usted los conoce, seguramente los conoce, pero a lo mejor alguna de las chicas, son como si fueran unos sobrecitos que de un lado es papel grado médico y del otro lado es un nylon, que por supuesto pasa todos los distintos procesos y uno puede ver adentro, al ser una bolsita, se puede ver qué material contiene en lugar de estar envuelto. Pero bueno, no contamos con una máquina grande como para esterilizar. Claro, bien. Bien, interesante lo que dijiste. Miriam levantó la mano, me parece, ¿no? No, Miriam no. No, yo estoy hablando. Silvana. Silvana, Ah, le sí. quería preguntar a Miriam si para visualizar la tela de la que estamos hablando, si es esas telas que vienen cuadradas celestes en el quirófano, ¿viste? Con la que se envuelven las cajas. Exacto, ese es el polipropileno. Para comúnmente las chicas lo deben tener más visto en esos camisolines que parecen Claro, de una tela muy finita de color azul. friselina, Parece una friselina, pero no es. claro, pero es impermeable, es que sí, es otra cosa, pero sí, Es ya otro está. material. Pero bueno, también se fabrican. Y lo del pouch es como un sellado al vacío, digamos, como para que las chicas tengan alguna noción, es como un sellado al vacío, así. Sí, se pauchea, se agarra, ya vienen en rollos, el papel, que es de un lado papel, le digo papel por hacerlo más fácil, porque tiene unos componentes que no es un papel común. Claro. También tiene microporos que luego de ir al proceso se cierran y quedan sellados. Es como una bolsita, de un lado es papel y del otro lado es nylon, para decírselo más fácil. Se mete el material adentro, se sella con la máquina pauchadora, queda como un sellado al vacío, y eso impide que luego del proceso de esterilización se abra o pase algo que lo contamine. Bien, buenísimo. Sí, cualquier cosa, si podés compartir alguna imagen para el viernes que vamos a hacer una actividad, vamos a revisar un poco las propiedades del polipropileno, y si pueden compartir alguna imagen, inclusive si podés tener alguna imagen del papel que vos decís, que debe ser el papel, debe ser parecido al papel craft, ¿no? Sí, antes se usaba mucho más el papel craft, porque sirve más para el esterilizado en estufa, que es un esterilizado en seco, no usa vapor, no usa Claro, peróxido, no claro. usa óxido. Nosotros en el hospital hace muchísimos años que en el servicio no tenemos más estufas, porque ha avanzado tanto la tecnología que ahora quedó como que es inservible. Lo que es Entonces ya no calor claro. Y ahora se usa el papel grado médico o se usa mucho el polipropileno. Bien, muy Antes, bien. y en lugar de las bolsitas esas que les comento, antes se usaba el nylon, un nylon específico con cierta cantidad de micrones, pero también se pincha, entonces como que ya queda obsoleto también esas cosas. Bien. Yo ahora en este momento estoy de vacaciones, recién el lunes empiezo a trabajar como poder mandarle fotos en el grupo a las Listo, chicas. para compartir alguna de las imágenes. Igual nosotros vamos a retomar Se lo el voy a tema mandar. de la Yo esterilización. mañana, si quieren, les saco y les mando. Ah, está buenísimo. Sofi que trabaja conmigo. Buenísimo. Me había olvidado, Bueno, Sofi. buenísimo, así el viernes lo comparten, me lo mandan, así lo armo en lo que vamos a compartir el viernes en la actividad. Pero está bueno que, digamos, nosotros vamos a retomar el tema de esterilización, los métodos de esterilización según los materiales y demás, pero está bueno ya teniendo en cuenta esto que tiene que ver con la experiencia de trabajo de ustedes. Es sumamente importante. Así que ya les agradezco.
Bueno, y después acá tenemos también que hay una clasificación de los productos médicos que tiene que ver según el tiempo. Digamos, entonces tenemos algunos productos médicos que son permanentes, los que suelen ser los implantes, y algunos que son temporarios como la sutura, ¿sí? Entonces los plazos son transitorios cuando son 60 minutos de uso continuo, corto plazo cuando tienen hasta 30 días de uso continuo, y largo plazo cuando es mayor a 30 días de uso continuo. Eso es para la clasificación de acuerdo a lo que es estabilidad o tiempo de uso. Bueno, eso es más o menos lo que tenía preparado para hoy. No sé si ustedes quieren hacer una pregunta, si quedó claro.